Schurman, tenemos 3 invitados especiales porque a partir de que el Frente de Todos perdió en las PASO de la manera que perdió y se desató todo lo que se desató que venimos contando acá en Fuego Amigo y que nos viene abrumando a todos los argentinos y argentinas, dijimos vamos a pensar un poco qué pasa en los gobiernos de coalición en la democracia argentina, las distintas experiencias y de qué manera se puede salir de una crisis así. Y para eso tenemos 3 grandes invitados que los paso a presentar. Algunos ya han estado en Fuego Amigo y vamos a tratar de mezclar distintas disciplinas para que ellos nos cuenten un poco cómo están viendo el panorama. Los paso a presentar. Está Roy Ora, que es historiador, es profesor. Hola, ¿qué tal? Y además es coautor de un gran libro, La moneda en el aire, que es justo para leer en estos tiempos junto con Pablo Gerchunov. Está Juan Negri, politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, ex profesor. Y Ana Natalucci, que es investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bienvenidos a los 3. Vamos a tratar de pensar entre todos un poco qué está pasando, ¿no? Sí, yo voy a arrancar con Negri. Le voy a preguntar lo siguiente, ¿no? Atento a lo que sucedió en estas últimas horas. El Frente de Todos, el frente que está en el gobierno, ¿es un acuerdo electoral o es lo que se define como una coalición de gobierno? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, creo que es una gran pregunta. Me parece que fue una gran estrategia electoral que planteó una alternativa al macrismo que fue exitosa, que creo que uno de sus defectos de origen creo que fue que se planteó como un antimacrismo y no tanto en ese momento pensar cuáles eran los lineamientos no solo programáticos, sino de funcionamiento del Frente de Todos en ese momento. Y que no funcionó como un gobierno de coalición, entendido como gobierno, ¿no? Es decir, las diferencias se notaron muy al principio, estructuralmente también. La pandemia jugó un rol fundamental, es decir, no es fácil lidiar en ese contexto. Creo que Alberto también cometió, errores. Todo ese combo terminó mostrando, creo que un Frente de Todos débil como estrategia de gobierno. Ahora, ¿la pandemia evitó mostrar las diferencias? ¿Porque todos estaban enfocados en ese tema? Creo que al principio le permitió a Alberto encontrar un rumbo que no sé si él se había planteado en algún momento. A mí siempre me queda la duda de que Alberto nunca tuvo claro qué tipo de presidente quería ser, qué tipo de liderazgo quería ejercer. No lo sabemos. Creo que la pandemia le ofreció a él, insisto, una razón de ser. Después, digamos, me parece que todo se fue deshilachando y las diferencias quedaron muy visibles casi desde el comienzo, ¿no? Ana, vos coincidís, mirando desde la génesis del Frente de Todos hasta hoy, coincidís con la mirada de Juan. ¿Cómo estás viendo en estos días los equilibrios adentro de la coalición de gobierno? Sí, yo coincido bastante y creo que uno de los principales problemas del Frente es que confundió una coalición electoral con una coalición de gobierno. Y esto me parece que se expresa en que los ministerios están loteados, ¿no? Siempre pensamos que era solo el del Ministerio de Desarrollo Social el que estaba loteado y después cuando empezaron los recambios nos dimos cuenta que eran varios más. Explícanos para todos qué significa. ¿A qué decimos que con está loteado? ¿Qué es? El ministro es de tal fuerza o de tal espacio. El secretario tal es de tal otro, el otro es del otro. Para bajarlo a tierra, teníamos el cristinismo, para decirlo de algún modo. Sí. Alberto Fernández o el albertismo y el masismo. Y el masismo, exactamente. Bien. Sí, y entre ellos 3 se loteaban los ministerios. Sí, y algunas organizaciones chicas, depende qué ministerio, a lo mejor el Ministerio Pero de Desarrollo esa no es Social una tiene característica como Levita, justamente de las coaliciones. ¿cómo? El loteo de ministerio no es justamente una característica de una coalición de gobierno. No, porque vos podrías haber optado por una racionalidad más de dividir ministerios por fuerza. Por ejemplo, vos podías pensar que algunas fuerzas, no sé, el cristinismo o el masismo, tenían más expertise o más experiencia en un área y dar el ministerio. ¿Qué te garantiza vos tener un ministerio? Que tenés el ministro que todos los funcionarios le responden directamente. Vos así tenés un ministro, un secretario que le responde a Massa, otro que le responde a Cristina, el ministro que le responde a Alberto. Entonces lo que no tenés es conducción del ministerio y eso para la gestión cotidiana de la política pública es gravísimo, porque si no tenés coordinación ministerial... Bueno, Pero ese es otro problema, eso es un problema de la jefatura de gabinete en todo caso. No, pero ¿sabes qué creo estaba que pensando? Alberto... Estaba pensando, a propósito del ejemplo que vos das, el conflicto que se suscitó en energía, ¿no? Cuando querían desplazar a un funcionario y ese funcionario respondía a Cristina y quien pedía que lo desplazara respondía a Alberto Fernández. Sí, pero con lo que dice Elizabeth quiero recordar algo. En cerca de febrero de 2020, poco de asumido,
había una crítica que no sé si se acuerdan que tenía que ver con que no estaban ocupados los principales puestos de los ministerios. Ministerio y secretarías y direcciones, ¿no? Que son los 3 primeros estamentos de cada ministerio. Sí, que demoraron muchísimo. Demoraron un montón. Y se acuerdan que en ese momento cuando se le preguntó al presidente, el presidente lo que dijo es que él estaba tratando de encontrar un fino equilibrio adentro de cada ministerio de la coalición. Por eso yo creo que eso es un problema. O sea, Alberto mismo reconoció. Pero eso no es un problema de gestión. Lo que uno identifica acá rápidamente son 2 cosas. Primero, la participación de los distintos sectores en la toma de decisiones. Llama la atención que Cristina no participa de la manera que uno creía que participaba. Y por otro lado, de rumbo económico. No sé si es un problema de gestión, es más de fondo, es de decisión concreta respecto a decisiones. Por eso, ahí creo que hay 2 problemas distintos. Uno, con respecto a lo que decía Juan, que yo estoy de acuerdo, es el problema de lo de gestión es confundir una coalición electoral con una coalición de gobierno. Vos en la coalición de gobierno no puede ser el mismo criterio que tuviste para ganar las elecciones. Me pregunto, ¿hubo alguna vez alguna coalición de gobierno en la Argentina? Yo creo que sí. A ver, Son todos electorales. La alianza fue una coalición electoral y Juntos por el Cambio también. Hagamos O Cambiemos. un punto acá porque justo quería ir a Roy, que todavía no habló, y salgamos un ratito de las contingencias. Pensemos gobiernos de coalición en la Argentina y distintas experiencias para tratar de compararlo también con cómo estamos hoy, también en una coalición de gobierno donde la vicepresidenta tiene tanto peso. Pero quiero que vos hagas un balance, quizás mirando la historia un poco. Yo comenzaría señalando ese punto, ¿no? Y es que independientemente de la estructura institucional que tiene el sistema de poder en Argentina, una peculiaridad de esta coalición funcionando es que el centro de gravedad no está en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso hace muy complejo y explica en parte lo que señalaba Ana y lo que también marcaba Juan, ¿no? Y es que al gobierno le cuesta funcionar, porque la persona que tiene que tomar las decisiones más importantes muchas veces no está en condiciones de tomarlas, duda, tiene iniciativas que son resistidas por actores que tienen peso. Yo creo que ese es un tema grande y eso nos reenvía a una historia más larga, si quieren. Sí, a mí me interesa. Este es un país donde no hay una historia de gobiernos de coalición. No es un ejercicio que la Argentina ha ensayado mucho tiempo y más bien lo que la Argentina tiene es una historia de fuerzas políticas, de partidos en los cuales quien lidera es muy potente, ¿no? Es, digamos, una historia de política en la que los partidos están socialmente muy arraigados, son muy importantes, pero además han tenido históricamente líderes políticos grandes. Eso desde el comienzo de la historia democrática ha sido así, ¿no? Primero Irigoyen, después Perón, y después podemos seguir con la lista si quieren. Sí, me interesa. Es interesante lo que vos decís. El punto de partida de esta coalición o frente electoral, como quieran llamarlo, es también bastante particular, ¿no? Es Cristina Kirchner decidiendo que el candidato a presidente no sea ella, sino que ella elige como candidata a vice quién es el candidato a presidente, ¿no? Se invierte un poquito lo que sucede habitualmente. ¿Hay alguna experiencia similar en el mundo? Bueno, en el mundo no sé, pero yo lo que diría es que en la historia argentina ha habido casos así, sobre todo ¿por qué motivo? Voy un poco atrás, ¿no? Me tiro para atrás. Nos gusta ir a la historia. Bueno, vamos al pasado. Proyectamos un siglo hacia atrás. Irigoyen es un líder muy, muy importante, pero tiene una restricción para seguir siendo presidente, que es una constitución que dice no hay reelección. Esto se modificó en la constitución del 94. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que designar un sucesor, y ese sucesor que designó es Marcelo T. de Alvear, que fue presidente prácticamente, digamos así, no, incluso más que Fernández. Fue un regalo más grande que recibió Fernández, porque ni siquiera estuvo presente en el momento en el que se hizo la campaña electoral. Era embajador en Francia. Ah, estaba en Francia. La estaba pasando bien. La presidencia ahí. Llegó a Buenos Aires y le pusieron la banda presidencial. Y en esa época, por supuesto, porque este es un país en el cual digamos, el conflicto político no solo es intenso ahora, hay una historia de tensiones políticas importantes, ¿no? Entonces había mucha gente que decía, le decía a Alvear, abrite de Irigoyen. Irigoyen recibía críticas como las que en las últimas 2 décadas recibieron los kirchneristas, en particular Cristina y Néstor, que utilizan el poder del Estado, bla, bla, bla. Todo eso estaba. Entonces le plantearon a Irigoyen, a Alvear, bueno, abrite, utiliza el poder del Estado, el poder de la presidencia para hacer tu propio camino. Alvear lo pensó y dijo,
estuvo a punto de hacerlo probablemente, su ministro del Interior lo empujaba en esa dirección, finalmente decidió no hacerlo. Y yo creo que estuvo bien, porque esa Argentina era una Argentina donde podía haber disputas en la dirigencia política, pero era una Argentina que funcionaba. Y además era una Argentina, creo que, a diferencia de la que hoy conocemos, en que los líderes políticos tenían más claro que tenían responsabilidades. Y que una responsabilidad era cuidar que el barco navegue. Sobre todo porque, como la Argentina está hoy, ese barco, no digo que se está hundiendo, pero tiene fisuras en el casco. Y sería bueno entonces que todos los que están en el puente de mando trabajen en la misma dirección. ¿Y están trabajando? O sea, ¿ves alguna salida, digamos, a lo que hoy estamos asistiendo todos los argentinos con este gobierno? Voy a decir una cosa a partir de lo que cuenta Roy, que me parece muy interesante, es que en el caso del Frente de Todos y en el caso del radicalismo de la década del 20, lo que estamos viendo en realidad son disputas al interior de un partido. Es decir, yo me pregunto en voz alta, ¿es una coalición o son todos peronistas? Porque en realidad, cuando usamos el término coalición, y ustedes se preguntaban si ha habido experiencias en Argentina, o en otras partes del mundo, cuando pensamos en los sistemas de gobierno parlamentarios, la coalición es un acuerdo entre otros partidos. Acá no queda tan claro, ¿no? Porque en realidad... Lo que pasa es que el peronismo tiene una enorme cantidad de matices y versiones. Sí, pero es digamos, una sola fuerza política. Pero por eso creo que a veces también es difícil hablar. Yo entiendo eso, esto está clarísimo y creo que el comportamiento actual del Frente de Todos lo muestra muy claro, ¿no? Es decir, estamos mirando, hay gente que está al interior del peronismo, mira para lugares distintos. Esto una vez una decir ventaja que es también. una coalición de distintos pensamientos, aunque todos tengan la marca de PJ. Bueno, es lo que yo me pregunto. Algunos autores hablan de que la base social del peronismo ya está dividida. Es decir, que en algún momento, en la década del 70, la base popular eran trabajadores formales. A ver, sí, profundiza en eso que me interesa. Bueno, entonces Roy lo sabe mejor que yo, la hipótesis de Juan Carlos Torres es, bueno, en la década del 70, trabajo formal, desempleo bajo, la base popular argentina eran trabajadores formales. Empleados en una fábrica. Hoy tenemos la aparición de los informales, los piqueteros, etc. Eso rompió las bases populares. Y la base popular argentina hoy tiene, por un lado, el sindicalismo que defiende los intereses de los sectores formales, que esos sectores formales son distintos de los sectores informales. Por ejemplo, pensemos en todo lo que tiene que ver con, tal vez, la IFE o la ATP, que llegan más a trabajadores formales que a los informales. Entonces, en ese sentido, hay una tensión, según dicen algunos, hay una tensión abajo en el peronismo, que es que ahora las bases populares miran para lugares distintos. Cristina representa un sector, tal vez el sector más informal, y el masismo en su momento, tal vez lo que quiso ser el albertismo, el sector formal. Y que entonces en esa línea, bueno, tal vez la unidad del peronismo hoy es más difícil que nunca. Es más difícil que nunca porque en realidad la base popular ya cambió. Ahora le pregunto a Ana, porque en algún momento me voy un poquito más atrás, ¿no? La alianza del kirchnerismo con el dualdismo. Kirchner mata simbólicamente a Duhalde, se apropia del poder que compartía en aquel momento y empieza a liderar un movimiento. Sí. Alberto Fernández da la sensación que no tiene esa capacidad porque no existe el albertismo. De hecho, él nunca quiso conformarlo. ¿Para de qué manera se mantiene esa convivencia cuando hay tal nivel de tensión? No, y bueno, es tenso. Ahí me parece que es clave una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, que en realidad yo también coincido con esa idea de que lo que está partido son las bases. Que lo viene diciendo Juan Carlos Torres hace un montón, por eso. Y en ese punto, ahí lo que hay es difícil cómo generar representación con tantas diferencias. Yo lo que sí no creo es que sea tan lineal. No, claro. Tipo que Cristina represente a los informales, creo que no. Digamos que hay sectores de la clase trabajadora, digamos, de hecho hay sectores sindicales que están alineados con ella. Sí, lo que creo es esto, que genera mucha tensión. Y para mí una de las grandes preguntas del resultado electoral, pero también de todo este proceso, es qué pasó con los votos del Frente Renovador. Porque si uno mira, Felipe Solá, Alberto Fernández y Sergio Massa eran todos Frente Renovador. Y sin embargo, hoy también parece que perdieron votos, ¿no? Solá, bueno, digamos, además de lo que pasó, digamos, que estaba volando, digamos, y ahí se enteró que lo habían renunciado. Sí. Bueno, pero Massa tampoco tiene votos hoy, ¿no? Es impresionante ahí cómo la provincia, digamos, perdió todo ese electorado. Entonces ahí me parece que sí, que esa tensión... ¿Cómo? O Tigre también. Tigre, por ejemplo, claro. Ahí me parece que eso convive tenso, pero también hay una pregunta ahí, ¿qué pasó con todos esos votos y con esa representación que esos sectores ejercían sobre determinados sectores sociales? Bueno, yo creo que ahí los votos los aporta Cristina hoy en día. O sea, los votos los aporta solamente Cristina y en parte esa es el reclamo, me parece, de los sectores kirchneristas. Es los votos los estoy poniendo yo. Ahora tomo todo esto que están diciendo, ¿no? Los votos los aporta Cristina, el centro de gravedad es Cristina. Tenemos un presidente débil ante una situación como la que vimos en estos últimos días. Hay un presidente débil, se va a mantener débil. ¿Hay alguna manera de fortalecer al presidente o la idea de Cristina es mantener a ese presidente débil? Roy.
Yo creo que tenemos que esperar un poco. Me parece que si hubiéramos estado sentados acá hace una semana, la conversación hubiera sido muy distinta, ¿no? El ritmo de la crisis política argentina es apabullante. Los programas de hace 3 días son programas viejos. Sí, yo creo que la crisis no se ha cerrado y además tenemos en noviembre un momento que va a ser muy importante, las elecciones definitivas, ¿no? Entonces, me parece que convendría frenar un poco la pelota y esperar a ver de qué manera se organiza el escenario. Pero a ver, vamos a bajarlo un poquito a tierra, porque te estás escapando un poquito igual. Sí, no, ahí voy. Te estás escapando. Hubo una carta tremenda, Sí, ¿no? Una carta sí. tremenda. Eso no es habitual en ninguna coalición que yo recuerde. Las formas. ¿no? Las formas, lo que le indica, la manera de diferenciarse y no hacerse cargo de una derrota diciendo yo te avisé, iba a pasar esto si no hacías esto, esto y esto. Esto no lo viste. Ahora, uno lo que ve cuando lee esa carta y que después ve que el presidente toma varias de las reformas que pide Cristina, en el sentido, por lo menos en la velocidad, porque no tenía intenciones en hacerlo en esa velocidad, y también toma algunos puntos de los reclamos de Cristina. No todos, porque recién decíamos que el gabinete económico lo mantiene, pese a que la economía es un punto por los cual seguramente mucha gente no votó este gobierno. Pero pregunto, en ese esquema, digamos, con esa carta, ¿estamos hablando de un presidente débil? ¿Tenía margen Alberto Fernández de hacer otra cosa? Sin romper la coalición, digo, ¿no? Yo creo que desde el comienzo Alberto Fernández fue un presidente débil. Me parece que sobre esto hay acuerdo. Claro. El punto también es que Cristina es una líder, o una lideresa, si quieren, mucho más débil de lo que al propio kirchnerismo le gusta reconocer. Mira. Cuando esa carta dice, esos audios de mal gusto que circularon por ahí, dicen... Cristina es la líder del pueblo. Bueno, hoy sabemos que es una líder que tiene, como decía Juan recién, tiene un pedacito del voto popular fundamentalmente en el conurbano, ¿no? Y me parece que esa debilidad es una líder debilidad. ¿Se define por cantidad de votos? Perdón, Roy. ¿Cómo? ¿Solo por la cantidad de votos se define? Y yo creo que en una democracia es importante eso. No digo no sea importante, digo si es lo único que define, porque la sensación es que todo gira y todo orbita alrededor de ella, ¿no? En alguna medida sí, pero al momento de ir a elecciones, y en noviembre vamos a tener una película, no sé si definitiva, pero una instantánea poderosa, creo que ese punto es importante, ¿no? Ahora si el Frente de Todos vuelve a tener una elección similar a la que tuvo hace muy poco tiempo, bueno, creo que hay gente que, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que dice, este es el 2001 del kirchnerismo, ¿no? Creo que hay que esperar, pero no descartaría esa hipótesis. Pero me interesa esto que estás diciendo y lo quiero escuchar también de Juan y de Ana sobre la pérdida de poder de Cristina Fernández de Kirchner, lo que la militancia y el kirchnerismo siguen diciendo que es su fortaleza y lo que muchos analistas y muchas personas como Roy están viendo que, bueno, sí, puede ser que se empiece a resquebrajar su poder y que el kirchnerismo con esta experiencia de gobierno, bueno, pierda su peso. Yo estoy de acuerdo con Roy en que a veces hay que esperar. Al kirchnerismo lo han declarado muerto muchas veces ya. Y bueno, y vemos que algo hay, evidentemente, y hay una capacidad de liderazgo de Cristina. Yo sí creo que hoy... Creo que hay un dato, que es que los votos los aporta Cristina, y creo que en el peronismo, sobre todo, en relación a tu pregunta, sí, el peronismo clásicamente respeta mucho a la persona que trae los votos. Me parece que hay lecturas distintas de ese hecho, es decir, el kirchnerismo dice, yo soy el único que aporta votos, por lo tanto, de alguna manera hay que reconocer ese liderazgo de Cristina, y me parece que del otro lado dicen, nuestro contrato electoral en 2019 en realidad era más que el kirchnerismo, era de alguna manera el albertismo. Con Cristina no alcanza. El famoso con Cristina no alcanza. Sin Cristina no podemos, pero con Cristina sola no alcanza. Y ahora me parece que hay una lectura distinta sobre ese problema, que yo creo en realidad que efectivamente hay una lectura equivocada de los sectores kirchneristas, porque efectivamente me parece que el contrato electoral en 2019 era otro. El contrato electoral era... Ahora, con esa carta, Cristina no está diciendo lo contrario a lo que decís vos, es decir, ojo, yo no tengo nada que ver con esto, porque yo dije que había que hacer esto, y no se cumplió. Como diciendo Cristina, se perdieron los votos porque Alberto Fernández hizo cosas que no había que hacer. Es probable que Cristina no piense lo que pienso yo. Yo creo que, de hecho, la conformación del gabinete en realidad no es un gabinete hecho para ganar votos. Me parece que es un gabinete con músculo, con gestión, para tratar de llegar lo mejor posible a 2023. No me parece, viendo el gabinete, no me parece, y viendo también lo que fue la interna a cielo abierto, la verdad es que no me parece que estén pensando en ganar en noviembre. Es decir, me parece que es un objetivo secundario a otro. ¿Y cuál es el objetivo?
llegar en gestión, volumen político y ver si llegamos a 2023. O sea, ¿está en riesgo llegar a 2023? Llegar no en el sentido de que se vaya a ir antes, pero tratar de llegar competitivos. No creo que... No, o sea, Alberto, para competir en una reelección del Frente de Todos.